Muy buenos días y bienvenidos al episodio 285 del podcast de Aromas de Té. Podcast en el que hablamos de un montón de curiosidades, beneficios y ventajas de los tés, cafés e infusiones. Y hoy es jueves 15 de junio de 2020, episodio que vamos a dedicar a todas esas personas que salen a dar un paseo de la forma más natural y cuando se dan cuenta vuelven a casa y se han quemado con el sol. La verdad es que ayer me pasó a mí, salí pronto a andar, la ruta era larga, pero cuando me quise dar cuenta estaba bastante rojito. Y la verdad es que, pues bueno, es una sensación que, bueno, pues notas que te quemas, el sol es bastante incómodo y todo es por una falta de previsión. Que muchas veces decimos, bueno, ahora mismo no hace calor, no hace ese sol, pero hay veces que simplemente, como pasaba ayer, con el aire calentaba muchísimo. Hice una ruta además bastante larga, de más de 25 kilómetros andando, y cuando te das cuenta, pues al final, pues bueno, estoy bastante rojo hoy. La verdad es que, bueno, a mí personalmente no me duele, me voy dando mucha crema, me voy hidratando. Algún día, si queréis, hacemos un episodio de cuidados que podemos hacer para la piel, que seguro que es interesantísimo. Y nada, desde aquí llamo a la responsabilidad para que os cuidéis la piel, que cuando salgáis a la calle a pasear o a hacer cualquier tipo de ejercicio, que lo tengáis en cuenta porque es muy importante. Y eso, un abrazo a todos los que os haya pasado alguna vez y cuidaos muchísimo. Y hoy, como lunes que es, vamos a hacer un nuevo episodio de preguntas y respuestas súper interesantes. Si quieres saber cuáles son las de hoy, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano con las preguntas, que vamos a empezar con una pregunta de Andrés muy chula. Me dice, buenas Mario, me interesaría que me recomendases tés, roibos o infusiones que pudieran bajar o controlar la diabetes, ya que soy diabético. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo para ti, Andrés. La verdad es que, bueno, para controlar la diabetes el té verde es buenísimo, la canela también es buena, pero lo mejor que hay es la stevia. Prueba con las hojas de stevia naturales que tenemos nosotros, hacerte infusión y la verdad es que, bueno, ayuda a controlar los niveles de azúcar, a regular un poco y la verdad es que funciona muy bien. El caso del té verde, pues bueno, es conveniente tomarlo con asiduidad, favorece, ayuda, por supuesto, y el tema de la canela es que se necesita muchísima cantidad de canela para conseguir esos resultados. Entonces, es mejor que te centres con el tema de la stevia, que es fantástica, es muy buena para controlar los niveles de azúcar, y luego aparte, pues bueno, pues que tomes esas infusiones de té verdes, y puede ser con canela, como puede ser ese té verde arcoíris o el té verde canela directamente, pues bueno, fantástico y siempre van a ayudar, pero los resultados realmente los vas a conseguir con la stevia, que va fenomenal. Pasamos a la siguiente, que nos la hace Rosemary, que nos dice que necesita té negro, un paquete sin mezcla. Pues mira, Rosemary, te recomiendo así, pues a nivel general, el más genérico, es el té negro, el English Breakfast. Es un té negro fantástico, es muy bueno, es una mezcla de Assam y Sumatra, dos tipos de té negro naturales, muy bueno, y además es de cultivo ecológico. Es un té negro muy rico, que lo puedes tomar bien para el desayuno, como breakfast que es, o si lo quieres para el té de las 5, un té así elegante, te va a ir muy bien y da ese puntito de energía que seguro que es lo que estás buscando y está fenomenal. Y pasamos a la siguiente, que es sobre té oolong, que nos dice: hola, hace mucho tiempo disfruté del té oolong, que por gusto estaba más cerca del té negro que del té verde. La infusión tenía color como un ladrillo, bastante oscuro. Bueno, entiendo que es así, ese rojizo típico de un té oolong bastante fermentado.
quiero mucho ese té. ¿Podrías sugerirme cuál debo pedir? ¿Qué tipo de variedad? Pues a ver, yo te recomiendo, tenemos muchas variedades de té oolong y dependiendo de cuál sea de ellas, pues está más fermentado, menos. Si está más fermentado, está más cerca del té negro. Y si está menos fermentado, se queda más cerca del té verde, que es más suave. Por lo que me comentas, te gusta más intenso y yo te recomendaría que probaras el té oolong, el semifermentado. La verdad es que es un té oolong fuerte dentro de los tés que tenemos de los oolong y la verdad es que gusta bastante y es de los así más intensos y los que más se aproxima a ese punto de fermentación más fuerte que tiene el té negro y seguramente que es lo que te va a gustar. Si te gustaran más suaves, pues a lo mejor el puchón sería una idea fantástica, pero sí que te recomiendo que pruebes ese té negro, el oolong semifermentado, o incluso a lo mejor también podrías probar el perla negra, que también es así un poquito más fuerte, pero yo tiraría muchísimo más por el semifermentado, que es rico de sabor y fuerte. Pasamos a la siguiente, que nos la hace Eva, que nos dice: hola, quiero hacer una rutina con tés o infusiones adelgazantes y también tés depurativos. ¿Qué me podrías aconsejar? Pues a ver, Eva, te voy a dejar un enlace en la nota del programa a un post, a un podcast en el cual hablo de cuáles son las mejores infusiones para perder peso, cuáles son así depurativas. No obstante, te voy a dar 2-3 variedades que te van a venir fenomenal. La mezcla de tés verdes con blancos son muy depurativas, son muy diuréticas, te van a ir muy bien. Tenemos el Rooibos Esbeltés, que tiene Rooibos, té verde, té blanco, mate, piña y lemongrass, fantástico. Y luego tenemos el té rojo y verde Detox, que es una mezcla de té rojo y té verde, que es también muy, muy depurativa. Cualquiera de ellos te va a ir fenomenal, pero aparte te dejo en la nota del programa el enlace al podcast para que puedas escuchar cuál es la rutina, cuál es el mejor momento de tomar cada uno de ellos, si es mejor empezar con los tés rojos, el día, si vas a hacer algo de ejercicio, que es muy importante que tomes antes pues algún té que sea más energizante, lo vas a ver y si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Pasamos a la siguiente, que nos la hace Cristina y nos dice: hola, buenos días. Me gustaría saber si el café verde ecológico que venden en su página va en una lata y se prepara también como si fuera cualquier otro tipo de infusión o tiene una forma diferente. También me gustaría saber cuál es la diferencia entre las dos opciones, en grano o tronzado. Saludos y gracias. Gracias a ti, Cristina. A ver, Cristina, el café verde sí se prepara como infusión, el ecológico, por supuesto, todos los cafés verdes, porque son tan duros que no se pueden moler. El café cuando se muele es cuando ya está tostado porque se permite molerlo, pero en verde es excesivamente duro y no se puede moler. Entonces, sí que va en latas, son botes de 200 gramos. Y como te digo, se preparan en infusión y la diferencia entre tronzado y en grano es que en grano va directamente el grano y tronzado es que nosotros lo rompemos. Rompemos ese grano para que luego se pueda hacer la infusión de una forma más que suelte mejor pues todas las propiedades, todos los beneficios. Entonces le damos lo rompemos básicamente. Entonces en caso de que lo compres en grano, tú lo puedes hacer directamente en grano, que no hay ningún problema, simplemente tendrías que tener un poquito más tiempo de infusión para sacar esas propiedades, esos beneficios, ese sabor, que la verdad es que es un sabor muy suave, Cristina, pero es un sabor suave, rico, tiene ácido clorogénico y eso lo que hace es que depure mucho nuestro organismo. Por eso se recomienda en muchísimas dietas de adelgazamiento que vienen muy, muy bien. Y en caso de que lo compres en grano, le puedes dar unos golpes con un almirez, con un mortero, directamente en la cocina, darle unos golpecitos para romperlo y con eso hacer la infusión o hacerlo directamente con los granos, que no pasa absolutamente nada. Y pasamos a la siguiente, que son 3 preguntas en una. Nos preguntan:
quiero un té rojo, un puer que no tenga ningún tipo de sabor. A ver, yo te voy a dar mis recomendaciones de los que a mí me llaman más la atención, que me gustan muchísimo, que es el Yunnan Puer. Es un té puer de la región de Yunnan y la verdad es que está muy muy bueno. Es un té rojo de calidad y muy rico. Se nota a la hora de ver la hoja, que es una hoja que se ve grande y luego a la hora de hacer la infusión, pues que da ese sabor terroso, ese sabor rico del puer. Y luego otro que también está muy bueno, además es de cultivo ecológico, es el puer de primer grado ecológico. Es un puer, como bien decimos, de primer grado, de lo mejorcito que hay y bueno, pues esa fermentación que tiene es muy intensa y vas a ver que es un té muy muy fuerte a la hora de tomar. Te va a dar esa energía que viene muy bien, es un té matutino y la verdad es que está fenomenal. Son los dos que yo te recomiendo. Luego aparte tienes las mini tortas de puer, tienes la torta grande de puer que es fantástica con maduración. Pero para probar los puer te recomiendo que empieces por estos y luego poco a poco ya vayas probando otras variedades para notar esa diferencia que hay entre unos y otros. En la misma pregunta nos preguntaba que en tés verdes también puros, no le gustan los sabores, entonces ¿qué tés verdes puros le podíamos recomendar? Pues así como básico tenemos el sencha, es un té verde sencha que es muy rico, también tenemos el bancha que es japonés, con una hoja más grande. A ver, os cuento así muy rápido para que sepáis. Los primeros brotes del té son las hojas que se utilizan para el té blanco, para las agujas de plata, que también me estaba preguntando por los tés blancos, entonces ya aprovechamos y resolvemos estas dos preguntas en una. Entonces, esos primeros brotes es el té blanco agujas de plata. No tiene prácticamente teína, no tiene ningún tipo de fermentación, simplemente se seca y tiene un sabor muy suave y muy bueno. Es un té blanco muy muy exquisito, es un té blanco elegante y llama muchísimo la atención cuando lo tomamos porque es algo diferente. Después, las siguientes, que ya no son esos tips, esos brotes, pero también son los primeros tallos que tiene el té blanco, es el peimután, es el té blanco. Y todos los que estamos hablando provienen de la Camellia sinensis, es decir, la diferencia son los brotes y cuando se cosechan esos brotes para conseguir los tés. Entonces, lo siguiente es el peimután, que también tiene algunas agujas, pero no estamos hablando de esa exquisitez que son solo agujas como ocurre con el té blanco, de agujas de plata. Entonces, la verdad es que es muy bueno, es suave, un pelín más intenso que el agujas de plata, pero también está muy rico este peimután. Y después, las siguientes hojas ya es el sencha, que ya se recolectan esas hojas y se hacen distintos tés verdes. Se hace el sencha, se hace el lunchín, dependiendo luego del proceso de secado que tenga este té, pues bueno, se llaman de una forma o de otra, son más finos, más fuertes, más intensos. El China Gunpowder, por ejemplo, que también es un té verde fantástico, se enrollan prácticamente, bueno, de una forma totalmente artesanal y luego cuando se hidrata veis que la hoja está completamente entera, entonces son bolitas que luego cuando se hidratan y te hacen la infusión se queda la hoja y una vez que eso ya está recolectado vienen los tés de 3 años que estamos hablando del bancha, que son las hojas que están por debajo de esos brotes del sencha. Entonces esas no se recolectan cada año, sino cada 3 años se recolectan esas hojas y es el bancha, que es un té que es un poquito más intenso de sabor porque tiene más fuerza, lleva más tiempo en la planta, pero también es secado directamente y no tiene demasiada teína. Los tés cuando más teína tienen es cuando más fermentan y estos no tienen ningún tipo de fermentación. Son tés muy muy suaves en ese sentido, pero sí que tiene un punto más de sabor este bancha. Además es japonés y es muy muy rico.
Espero haberte resuelto. Si tienes alguna otra duda en cuanto a los tés puros, me encantará poderte ayudar y resolver. Y pasamos a la siguiente pregunta que me dice: me gustaría saber si cuando pone aromas en según qué té, ¿qué tipo de aromas son, naturales o artificiales? Todos los aromas que utilizamos nosotros son aromas naturales. Los aromas naturales son que provienen directamente de plantas, de lo que es, pues si es el sabor de melocotón, pues es un aroma de melocotón que proviene del melocotón, o por ejemplo de la bergamota, que es un aroma fantástico, pues es un aroma natural de la propia bergamota, que es ese toque fantástico el que da las infusiones. Y así, pues bueno, pues con todo, canela, vainilla, todos los aromas que nosotros trabajamos son aromas naturales. Y pasamos a la siguiente, que nos dicen: buenos días, hace poco compré un bote de café verde en grano y no encuentro en la página molinillo para poder comprar. ¿Tenéis? A ver, claro, tenemos molinillos, pero no son para el café verde. Como hemos comentado en la pregunta anterior, hace un poquito, el café verde no hay que molerlo, sino que directamente lo tronzas un poco, le das unos golpecitos en el propio mortero y automáticamente haces infusión. No, incluso lo puedes hacer con los granos directamente, es decir, que no necesitas ni molerlo, ni tronzarlo, ni nada. Simplemente es que sepas que hay que hacer infusión, como hemos comentado antes. Pasamos a la siguiente, que nos dice: ¿hay alguna promoción o algún importe mínimo para el envío gratuito? Sí, claro, como siempre os digo, en la península todos los pedidos de más de 20 euros no cobramos los portes. Servimos, no hay pedido mínimo y lo mandamos en 24-48 horas. Simplemente cuando el pedido es de más de 20 euros, es decir, 4 o 5 tés, que no estamos hablando de mucho más, directamente nosotros lo mandamos sin gastos de envío y te llega al día siguiente sin ningún problema. Pasamos a la siguiente, que nos dice: buenas tardes, aproximadamente ¿para cuántas tazas equivalen 100 gramos? Pues te cuento, cada paquete de 100 gramos te da para unas 40, 50 tazas. Te explico más o menos cómo se hace. Cada taza requiere de una cucharadita pequeña, que son aproximadamente entre 2 gramos y 2 gramos y medio para hacer la infusión. Entonces, pues evidentemente lo que vas a necesitar es, para lo que te va a dar, mejor dicho, los 100 gramos, va a ser para 40, 50 infusiones. Dependiendo también mucho de si las tazas que me comentas son más grandes o más pequeñas, si son vasitos de estos de té, si cuando lo haces para más gente, pues ahí normalmente se echa un poquito menos de cantidad por cada uno, dependiendo también del tamaño. Pero te da para unas 40, 50 tazas sin ningún problema. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, y ya es la última: por otro lado, suelo desayunar con té y suelo realizar deporte después en muchas ocasiones. ¿Cuál me recomendarías? Pues vamos a ver, para desayunar y después hacer deporte, té rojo o té negro. Yo preferiblemente té rojo, más energizante, muy bueno para la circulación y te va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Sobre todo si vas a hacer deporte después, fantástico, porque te va a ayudar a despertar y aparte te va a ayudar a mejorar ese rendimiento deportivo. Te vas a sentir más fresco. Muchas veces hacemos deporte, pero no por conseguir ese rendimiento ni por conseguir ese resultado, sino por satisfacción. Pues entonces lo único que vamos a conseguir con este té rojo es que nos vamos a sentir mejor, más a gusto y menos fatigados en ese sentido, porque es bueno para la circulación y nos va a venir muy bien, que nos va a acelerar ese poquito el metabolismo, que nos va a venir fenomenal. Y nada, hasta aquí por hoy las preguntas y respuestas, que espero que os hayan gustado, porque a mí me parecen interesantísimas. Espero vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast. Además, me podéis hacer las preguntas que queráis, que yo estoy encantado en resolverlas en esta sección de los lunes. Además, espero vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Disfrutad muchísimo del lunes, pasad una gran semana y nada, nos escuchamos mañana martes con un nuevo episodio súper interesante. Un abrazo enorme.